Capítulo 7. Reed. Sabía que Violet había entrado en el garaje de mi padre sin siquiera mirar. La nuca se me erizó para alertarme, pero cuando levanté la vista del auto en el que estaba trabajando, ella ya estaba entrando en la oficina. Había estado esperando ansiosamente su llegada, en parte porque estaba ansioso por volver a verla, pero también porque era casi la hora del entrenamiento de hockey y, si me quedaba aquí mucho más tiempo, iba a llegar tarde. Nunca entraba en el garaje un lunes después de clase. Normalmente no valía la pena porque quedaba muy poco tiempo antes de que tuviera que estar en el hielo. Pero hoy había hecho una excepción. Tuve que luchar contra el impulso de seguir a Violet. No es que hubiera venido a verme. Solo quería saber qué le pasaba a su auto. Sin embargo, no pude evitarlo y, al cabo de unos minutos, me acerqué a la oficina. A través de la ventana, pude ver a mi padre hablando con Violet, detallando todas las reparaciones que necesitaba su auto. Tenía el ceño fruncido y asentía lentamente mientras escuchaba. Su mirada ligeramente ausente revelaba que no tenía la menor idea de lo que mi padre estaba diciendo, pero por la forma en que se mordía suavemente el labio inferior, me di cuenta de que estaba tratando desesperadamente de entender. Hoy llevaba el uniforme del colegio. Consistía en un jersey de puntos sin forma en un tono verde intenso y una falda de tartán plisada que le llegaba hasta las rodillas. Ya había visto muchas veces el uniforme de Sunshine Prep, y ella era la primera persona que conseguía estar guapa a pesar de él. Pero, de nuevo, probablemente le quedaba bien cualquier cosa. Esperé fuera del despacho a que mi padre y Violet terminaran de hablar. Me esforcé por no observarlos demasiado y me centré en los autos del garaje. Hubiera preferido ver hablar a Violet, pero no quería dar más credibilidad al comentario acosador de Parker del sábado por la noche. Reed. Violet se sobresaltó al salir del despacho y encontrarme apoyado en la pared junto a la puerta. «Hola, Sunshine», le dije, dedicándole una sonrisa mientras me erguía. «Me alegro de volver a verte». Sus mejillas se sonrojaron con un bonito tono rosa en respuesta, y rápidamente apartó la mirada. Se pasó un par de veces los dedos por su larga melena pelirroja, como si quisiera alisársela, y sentí la necesidad de estirar los brazos y hacer lo mismo. Ansiaba mirar directamente sus ojos, azules y brillantes, pero ella se esforzaba por encontrar mi mirada mientras apretaba contra su pecho la cita de mi padre. Me dio la impresión de que esperaba no encontrarse conmigo aquí, pero no dejé que eso me distrajera. «Entonces, ¿hablaste con mi padre sobre Betty?», pregunté. Sus ojos volvieron a encontrarse con los míos una vez más. «¿Recordaste su nombre? Nunca olvido un auto». La comisura de sus labios se curvó. «Entonces sí que te gustan estas cosas, ¿eh?». Hizo un gesto con la mano hacia el garaje que nos rodeaba. «¿Es tan obvio? Quiero decir, trabajas en el garaje de tu padre después de clase. Y no veo a tus hermanos por aquí, así que supongo que eso significa que estás aquí porque quieres». «En eso tienes razón», asentí. «Estoy exactamente donde quiero estar». La verdad era que, ahora mismo, solo quería estar donde ella estuviera. Lo que había dicho sobre el garaje también era cierto. A mis hermanos no les interesaban los autos como a mí. Grayson venía de vez en cuando a echar una mano a mi padre cuando necesitaba algo de dinero extra, pero Parker prefería recibir un pelotazo que meter la cabeza bajo el capó de un auto. Lo único que le importaba era el hockey y las chicas. ¿Qué dijo mi padre sobre Betty? Traté de sonar genuino, pero ya conocía la situación con el viejo auto de Violet. Había ayudado a mi padre a revisarlo, pero no quería que ella supiera que me interesaba tanto. Violet respondió entregándome el presupuesto que le había dado mi padre. A Betty le pasaban muchas cosas y la larga lista de reparaciones iba a ser muy cara. Sin embargo, cuando mis ojos llegaron al final del papel, vi que mi padre había hecho un presupuesto muy razonable. En todo caso, había sido demasiado generoso. Pero así era mi padre. Hacía tantos favores que a veces me preguntaba cómo seguía en activo. Supuse que eso era lo que hacía que sus clientes volvieran una y otra vez. «Sé que hay mucho trabajo por hacer», dijo Violet mientras mis ojos hojeaban la página. «Sin embargo, tu padre me sugirió que dejara algunas de las reparaciones menos serias por ahora. Si consigo algunos turnos extra en el trabajo durante las Navidades, quizá pueda volver para el resto en Año Nuevo». Cuando levanté la vista de la cita, Violet tenía los ojos bajos y las mejillas sonrojadas de nuevo. Parecía avergonzada por no poder permitirse pagar todas las reparaciones a la vez, y me sorprendió oír que ella misma se hacía cargo de los gastos. La mayoría de los chicos de Sunshine Hills probablemente entregarían las tarjetas de crédito de sus padres si se encontraran en la situación de Violet. Por otra parte, la mayoría de los chicos de Sunshine Prep no conducían viejos cacharros como Betty.
No me gustaba la idea de que Violet retrasara algunas reparaciones y corriera el riesgo de volver a averiarse. Sobre todo teniendo en cuenta que estábamos en pleno invierno. Antes de poder decírselo, me detuve. Probablemente pensaría que estaba intentando convencerla de que gastara más dinero en el negocio de mi familia. Tal vez podría preguntarle a papá si había algo que pudiera hacer para ayudar. Parece que han ideado un plan sensato, dije, a pesar de mis reservas, y le devolví el presupuesto. Está en buenas manos. Yo también lo creo. Violet me sonrió, pero la expresión parecía ligeramente tensa. Estaba claro que no solo tenía problemas con el auto. No la culpaba después de todo lo que había pasado el sábado por la noche. ¿Te encuentras bien después del fin de semana? Pregunté. No he asaltado ningún auto más, si es lo que te estás preguntando. No lo es, pero es bueno saberlo. Sonreí con satisfacción. Entonces, cruzó los brazos sobre el pecho, una fugaz mirada de vulnerabilidad destellando en sus ojos. Hoy terminé con Jeremy. Lo dijo con seguridad, pero me di cuenta de que aún le dolía admitirlo. Y aunque no quería que Violet sufriera, podría haberme alegrado en respuesta. Hoffman es un idiota. Respondí. Mi oferta para darle un repaso a su auto con mi stick de hockey está siempre abierta. Estoy seguro de que mis hermanos estarán encantados de echarnos una mano. Gracias. Ladeó la cabeza mientras me estudiaba. Dado tu amor por los autos, habría esperado que sugirieras otro cambio de imagen en su cara en su lugar. Siempre es una opción, supongo. Me reí torpemente e hice todo lo que pude para encogerme de hombros ante su comentario sobre mi infame encontronazo con la nariz de Jeremy. Violet era la última persona con la que quería hablar de eso. No quería que pensara que yo era un matón violento que resolvía todos sus problemas con los puños. Nunca me había molestado que los demás parecieran pensarlo, pero Violet hizo que me importara. De todas formas, lo que había pasado con Jeremy siempre se había exagerado. Habla con un chico de Sunshine Prep y te dirá que sorprendí brutalmente a Jeremy con un golpe bajo por la espalda. Pero eso estaba lejos de la verdad. Tenía que admitir que había dejado que se me metiera en la piel, pero lo único que había hecho era darle un fuerte golpe contra las tablas. Tal vez había empleado demasiada fuerza. Pero, ¿cómo iba a saber que su casco saldría volando y acabaría con la nariz rota? La sanción que me impusieron casi me deja fuera de combate toda la temporada, así que diría que salí peor parado que él. Pero quizás una venganza aún mejor sería que siguieras adelante con otra persona. Tal vez. Sus ojos parecieron brillar en respuesta, y por un segundo, me pregunté si debería ofrecerme como tributo. Pero entonces empezó a moverse lentamente hacia la salida. No estaba listo para dejarla ir todavía, así que me puse a su lado. Supongo que todo esto de Jeremy significa que seguirás boicoteando a los jugadores de hockey el resto de tu vida. La pregunta había estado en mi mente desde el sábado por la noche cuando Violet había sugerido que nunca cometería el error de salir con otro jugador de hockey de nuevo. Realmente esperaba que solo se refiriera a los jugadores de hockey de Sunshine Prep. Ella no dudó en responder. Definitivamente, boicot de por vida. Me costó no estremecerme y empecé a preguntarme seriamente si mis sueños de jugar en la NHL merecían la pena. Sin embargo, ella era completamente ajena a mi confusión interior. Probablemente debería irme, dijo. Mia me está esperando y, si no vuelvo pronto, enviar a un equipo de búsqueda. Nos vemos, Reed. Me dedicó una pequeña sonrisa a modo de despedida, pero me di cuenta de que me acercaba a ella. Se detuvo en seco y se volvió hacia mí, con una mirada curiosa. El calor surgió donde mis dedos presionaron ligeramente su brazo, y rápidamente solté la mano como si me hubiera quemado. No sabía qué decir. No había estado pensando cuando me había movido para detenerla. Todo lo que sabía era que no estaba preparado para despedirme. No cuando no podía estar seguro de cuándo volvería a verla. Se llevó la mano a la frente. Lo siento. Probablemente te estés preguntando por tu chaqueta. No lo hacía. De hecho, me gustaba la idea de que se la quedara. Me olvidé de traerla hoy. Continuó. Pero me aseguraré de recordarlo cuando vuelva por mi auto. Volvería. Las palabras sonaron como una dulce canción en mis oídos. Pero el sonido se atenuó rápidamente cuando me di cuenta de que no había ninguna garantía de que yo estuviera aquí para verla, y que podría pasar al menos una semana antes de que terminaran las reparaciones de su auto. No estaba seguro de poder esperar tanto. ¿O podrías traerla este sábado por la noche?, dije. Hay una fiesta con hogueras en un lugar a las afueras de la ciudad. Solo se celebran unas pocas noches al año, pero todos los alumnos de nuestros dos colegios estarán allí. Es una especie de rito de iniciación si vives en Sunshine Hills o en Ransom. Nadie se pierde una noche de hoguera,
Estaba divagando, y esperaba que mi argumento de venta no sonara demasiado desesperado. Supuse que eso era lo que pasaba cuando te gustaba una chica con la que no tenías ninguna oportunidad. ¿Una noche de hogueras?, repitió lentamente. No estoy segura. Bueno, va a ser una noche muy fría para mí si no apareces con mi chaqueta. Pero yo creía que eras en parte muñeco de nieve. Solté una carcajada. Piensa en la hoguera, dije. No te arrepentirás. De acuerdo. Aceptó finalmente. Pero no te prometo nada. Así que, por favor, ponte otra chaqueta por si acaso. No quiero pasar la noche preocupándome de que te quedes sin chaqueta y te congeles en algún campo. ¿Te preocuparías por mí? ¡Qué amable! Yo. Se rió y sacudió la cabeza. Ahora me voy. Seguía sin querer despedirme de Violet, pero al menos sabía que había una posibilidad de volver a verla pronto. Que pases buena noche, Sunshine. Puso los ojos en blanco al oír el apodo y me saludó con la mano. Luego, se fue del garaje antes de que pudiera pensar en una razón legítima para mantenerla hablando por más tiempo. ¿Te gusta de verdad, eh? Di un respingo y me giré para encontrar a mi padre en la puerta de su despacho. Es solo una amiga. Mi padre sonrió satisfecho. Ajá. Entorné los ojos hacia él, pero desvió la mirada hacia el reloj de la pared. ¿Vas a entrenar hoy, o piensas quedarte aquí hasta que vuelva? Mierda, había perdido totalmente la noción del tiempo. Definitivamente iba a llegar tarde, y el entrenador se cabrearía. No sería el único. Como capitán del equipo, se suponía que yo debía marcar la pauta para el equipo y gritarles cuando llegaran tarde. No al revés, aunque solo por esta vez, había valido la pena. Como era de esperar, cuando llegué al hielo 15 minutos después de que empezara el entrenamiento, el entrenador ya estaba buscando sangre. Ya estaba en su contra después de pasar un tiempo en el área de castigo durante el partido del sábado, así que no se tomó mi tardanza a la ligera. Me gritó por hacer perder el tiempo a todo el mundo y no dudó en recordarme lo importantes que eran los próximos partidos. La temporada acababa de empezar, pero en unas semanas jugaríamos nuestro partido más importante del año contra los Sunshine Prepsides. Era el único equipo que tenía alguna posibilidad de ganarnos el campeonato este año, y el entrenador Ray me hizo creer que mi falta de puntualidad nos iba a costar toda la temporada. Estaba acostumbrado a los gritos del entrenador, pero era raro que dirigiera su ira directamente contra mí. Fue más duro de lo que esperaba. Era mi último año en el instituto y, como capitán, no quería defraudar a nadie. El único resultado de su bronca era que dudaba que alguien más del equipo fuera tan estúpido como para volver a llegar tarde a un entrenamiento. Espero que haya merecido la pena, me murmuró Grayson cuando el entrenador por fin se quedó sin fuerzas. Le sonreí. Ha merecido totalmente la pena. Grayson gruñó antes de salir patinando. Era difícil saber si estaba mostrando su aprobación o su decepción. El entrenador Ray nos presionó más que nunca en aquel entrenamiento, y yo sabía que era porque le había puesto de mal humor. Cuando terminamos y entramos en los vestuarios, me disculpé con mis compañeros. Pero ninguno de ellos quiso escucharme. No es culpa tuya, dijo Owen. El entrenador lleva semanas queriendo ponernos a prueba. Era el primer año de Owen en el equipo, así que sabía que probablemente solo intentaba hacerme sentir mejor. Su hermano, Matt, mi mejor amigo, estaba a su lado y sonreía como si el entrenamiento le pareciera divertidísimo. Tenía que acabar pasando, Reed, añadió Matt con una sonrisa. No has llegado tarde a nada desde que estábamos en la guardería. Te juro que llegarás temprano a tu propio funeral. ¿De qué estás hablando? Nunca llegué tarde a la guardería. Claro que no. Matt se rió. Probablemente era la única persona del equipo de la que aceptaba cualquier idiotez. Pero eso era solo porque había acumulado demasiados trapos sucios sobre mí a lo largo de los años. ¿Por qué llegaste tarde?, preguntó Parker desde el otro lado del vestuario. Sus ojos bailaban malvadamente como si ya supiera la respuesta. No le había dicho que me dirigía al garaje para ver a Violet antes del entrenamiento, y no tenía intención de contarle la verdad ahora. Problemas con el auto, respondí, encogiéndome de hombros. En cierto modo era cierto. Había problemas con el auto, pero no con el mío. Qué raro, ¿le hiciste la revisión a tu auto la semana pasada? Parker claramente no me creyó, pero afortunadamente no presionó para obtener respuestas. Parecía contento con hacerme saber que sospechaba de mi historia. Me cambié rápidamente y salí del vestuario con mis hermanos. Casi habíamos llegado a las puertas principales del centro cuando se abrieron y un puñado de jugadores de los Saints se paseó por la entrada. A nadie le hacía gracia que compartiéramos pista esta temporada. Pero, dado que Sunshine Prep estaba renovando el ya monstruoso estadio de su campus, no podíamos estar seguros de cuánto duraría el acuerdo.
Yo había jugado algunos partidos allí en temporadas anteriores, y no tenía ni idea de por qué pensaban que había que mejorarlo. Ya era increíble. Conociendo a los pretenciosos que iban a esa escuela, probablemente importaban el hielo directamente de Suiza. Todavía no me puedo creer que tengamos que entrenar en esta pocilga, dijo uno de los jugadores de Sunshine Prep cuando las puertas se cerraron tras ellos. Antes de que pudiera decir nada más, su compañero nos vio y le dio un codazo en las costillas. Todos se quedaron paralizados y vi un destello de miedo en los ojos del tipo que había hablado. Probablemente eran de primer año. Todos los chicos de los Shades nos tenían miedo, pero al menos los mayores conseguían disimularlo un poco mejor. Les devolví la mirada, manteniendo una expresión fría y dura. Sabía que las caras de mis hermanos reflejaban la mía. Nunca me había gustado la reputación que nos habíamos ganado con los años, pero en momentos como este, merecía la pena. Si no te gusta, puedes irte cuando quieras, dije. No vamos a ninguna parte. Jeremy Hoffman apareció por detrás del grupo, hinchando el pecho como el pequeño superhéroe que creía ser. Llevaba esa sonrisa de superioridad siempre presente en él, y un gruñido sordo retumbó en lo más profundo de mi pecho. Tenía un montón de buenas razones para despreciar al capitán de los Shades, pero saber lo que le había hecho a Violet hacía que el odio que inundaba mis venas ardiera aún más. Hizo una señal a sus compañeros para que siguieran avanzando hacia la arena, pero al pasar junto a mí, chocó su hombro contra el mío. «Cuidado, Hoffman». «Sí sé». «¿Oh qué, cariño?», ladró, dándose la vuelta para mirarme. Se me tensó la mandíbula y apreté las manos. Estaba desesperado por borrar la sonrisa de su estúpida cara, y podría haberlo hecho, pero Grayson me agarró por el codo y me arrastró fuera antes de que tuviera la oportunidad. Parker lo siguió de cerca. Mis hermanos se aseguraron de que no hiciera nada de lo que me arrepintiera. Sabían lo importante que era para mí esta temporada y no podía permitir que nada la desbaratara. Si descargaba mi ira contra Hoffman, como tanto deseaba, podría enfrentarme a graves consecuencias. «¿En qué estás pensando?», siseó Grayson, finalmente soltándome cuando llegamos a mi auto. «Que alguien tiene que hacer callar a Hoffman». «Sí, es cierto», respondió Parker, cruzando los brazos sobre el pecho. «Pero ya sabes lo que pasó la última vez que te enfrentaste a Hoffman. Y el entrenador ya nos ha dicho que cualquiera que empiece una mierda con los Shades mientras compartimos la pista se queda en el banquillo. No querrás caerle mal». Tenía una mirada seria en los ojos, lo que demostraba que mi hermano sabía lo cerca que había estado de meter la pata. Parker era la última persona de la que esperaba que se ensañara conmigo, pero si yo no podía jugar, todo el equipo estaría jodido. Y el hockey era la única cosa en la vida que Parker se tomaba en serio. No iba a hacer nada. Las cejas de Parker se alzaron con incredulidad. «Hermano», le gruñiste como un puma a punto de lanzarse a la batalla. Puse los ojos en blanco. «Se me permite gruñir. Estoy bastante seguro de que la única vez que está permitido gruñir es en uno de esos libros guarros que a mamá le gusta leer», replicó. «Apóyame en esto, Gray». «No sé cómo sabes lo que hay en los libros de mamá», le dijo Grayson a Parker antes de volverse hacia mí. «Pero tiene razón en lo de empezar a joder. Si te mandan al banquillo esta temporada, o peor, te suspenden como el primer año, puedes despedirte de tu puesto en los Raiders el año que viene. Hoffman no vale la pena. No arruines tu futuro por él. O por una chica que acabas de conocer. Te dije que no iba a hacer nada». Levanté las manos, intentando demostrar mi inocencia. Me pregunté qué pensaría Grayson si supiera que había estado cuestionando todos mis objetivos profesionales para eludir la regla de Violet de no jugar al hockey. «Solo porque hemos intervenido», respondió Grayson. Fui a discutir de nuevo, pero mi hermano continuó. «Deja el dramatismo para el hielo. Si quieres que Hoffman pague por lo que le hizo a Violet, y por todo lo demás, hazlo en nuestro partido contra ellos dentro de unas semanas». Exhalé con fuerza, la tensión de mis hombros se liberó con la respiración. «Vale, tienes razón, suelo tenerla», respondió Grayson. Una vez que estuvieron seguros de que por fin había recuperado la calma, mis hermanos dejaron sus cosas en el auto de Grayson y yo me dirigí lentamente hacia mi camioneta. Puede que no hubiera hecho que Hoffman se arrepintiera de haber engañado a Violet esta noche, pero desde luego iba a hacérselo pagar en nuestro partido. Solo deseaba no tener que esperar tanto para darle una lección.